Imaginemos la siguiente situación. Alguien recibe un dinero presuntamente sospechoso o ilícito por cualquier tipo de medio, sea transferencia o entrega física del bien. Ante ello surge la siguiente interrogante. ¿Qué sucede cuando un dinero ilícito entra al sistema legal? Bienvenidos a este análisis que incluye marco teórico, doctrinario, normativo, jurisprudencial y analítico respecto al delito de lavado de activos. Como primer punto de la presente exposición trataremos su concepto, naturaleza jurídica, bien jurídico protegido, autonomía del delito y principales posturas doctrinales. Iniciamos con el concepto. El lavado de activos es el proceso por el cual se oculta el origen ilícito de bienes o fondos provenientes de actividades criminales, dándoles apariencia de legitimidad. Esto involucra tres etapas clásicas. En primer punto tenemos la colocación, donde se introduce el dinero sucio dentro del sistema financiero. Como segundo punto tenemos la estratificación, cuando mediante transacciones complejas se realizan para evitar confundir el rastro proveniente del ilícito principal. Como tercer y último punto tenemos la integración, cuando los fondos ya blanqueados parecen legítimos y se emplean dentro de la economía formal. Este delito no solo blanquea ganancias del narcotráfico o de la corrupción, sino que fortalece economías y criminales, dándoles más poder dentro de su ámbito ilícito. Pero ¿cuál viene a ser la naturaleza jurídica de este ilícito penal? Desde el punto de vista jurídico, el lavado de activos se clasifica como un delito de peligro o abstracto o concreto, dependiendo de la doctrina. Esto genera un riesgo para el orden económico y para la administración de justicia. En Perú, según el decreto legislativo 1106, se tipifica como una conversión o transferencia de bienes ilícitos para evitar su identificación de ilícito o decomiso. Su estructura típica implica el elemento subjetivo, el elemento objetivo, antijuricidad, culpabilidad y finalmente penalidad. ¿Pero qué protege este delito? El bien jurídico protegido es muy debatido. En este caso implican tres teorías. En primera tenemos el bien jurídico protegido del delito fuente, que la propiedad lesionada previamente viene a ser el bien jurídico que se protege. Por ejemplo, si el dinero ilícito proviene del narcotráfico, el bien jurídico protegido que está defendido por el delito de narcotráfico es la salud. Si el dinero proviene de robos, lo que se protege es la propiedad. Y así sucesivamente. La teoría pluriofensiva se protege tanto la economía y la justicia. Y estatal, aplicado según el decreto legislativo 1106, implica que el bien jurídico protegido de este delito es proteger al Estado y a su sistema democrático. ¿Cuál es la autonomía del delito de lavado de activos? El lavado de activos goza de autonomía material. Es un delito independiente del delito fuente, con injusto propio, elementos subjetivos y objetivos distintos y bienes jurídicos específicos. No requiere una condena previa del delito del origen ilícito, bastando la prueba razonable de la ilicitud. Para ello existe el Acuerdo Plenario 3-2010, en el cual se establece que el delito de lavado de activos viene a ser un delito autónomo. Esto evita la impunidad incluso si el delito previo prescribe. ¿Cuáles son las posturas doctrinarias del delito de lavado de activos? Como principales representantes de la autonomía estricta tenemos al doctor Robert Stanislao Tumi y al doctor Percy García Cabero, quienes sostienen que el delito es independiente del delito fuente, pero se requiere probar el origen ilícito mediante una prueba razonable, no necesariamente una condena previa. Argumentan que tiene un injusto propio para poder evitar la impunidad. Los principales representantes de la doctrina de la no autónomos es el doctor James Reate Sánchez y el doctor Eduardo Ores Souto, quien ven el lavado de activos como dependiente total del delito fuente para evitar la doble punición. Esto es considerado como un delito accesorio de un delito principal. Finalmente, tenemos los delitos pluriofensivos o finalistas defendidos por los doctores Gonzalo Díaz Herrera y la doctora Juliana Loza, que enfatizan que se protegen múltiples bienes jurídicos protegidos, como son justicia, economía, Estado y demás, con autonomía material plena. Además, analizan su estructura dogmática independiente. Bueno, continuando con el tema, corresponde desarrollar los sujetos del delito en el lavado de activos. En primer lugar, respecto al sujeto activo, este puede ser cualquier persona, tanto natural como jurídica,
Respecto a la persona natural, viene a ser aquella persona que realice las conductas previstas en la ley penal. Por ello se considera un delito común, ya que la norma no exige una cualidad especial del agente. En ese sentido, el decreto legislativo número 1106 no limita la autoría de determinados funcionarios o personas, por lo que cualquier individuo que convierta, transfiera, oculte, transporte o posea bienes de origen ilícito puede ser considerado autor del delito. Asimismo, dentro del lavado de activos pueden presentarse diversas formas de participación criminal, entre ellas la autoría directa, coautoría, la complicidad primaria, la complicidad secundaria y la instigación, reguladas en el Código Penal. Por otro lado, también deben mencionarse las personas jurídicas, ya que muchas veces son utilizadas como instrumentos para lavar activos. Aunque tradicionalmente el derecho penal peruano seguía el principio societas delinquir no potes, actualmente sí existen consecuencias accesorias aplicables a las empresas. Por ejemplo, el artículo 105 del Código Penal peruano establece medidas como la clausura, suspensión de actividades, disolución, multas y la prohibición de realizar determinadas actividades. Además, la ley número 30.424 regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en delitos vinculados como corrupción y lavado de activos. Finalmente, respecto al sujeto pasivo, este es el sujeto o este es el Estado, debido a que se afecta el orden económico y la administración de justicia. Sin embargo, de manera indirecta, también resulta perjudicada la sociedad, ya que el lavado de activos fortalece organizaciones criminales y facilita delitos como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, la trata de personas, la minería ilegal, el terrorismo y otros delitos tributarios. Continuando, vamos a hablar acerca de las conductas típicas. Ahora bien, respecto a estas conductas típicas del delito de lavado de activos, se encuentran reguladas en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo número 1106. En primer lugar, el artículo número 1 regula la conversión y transferencia de bienes de origen ilícito. La norma sanciona a quien convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Respecto a la conversión, esta consiste en transformar bienes ilícitos en otros bienes con apariencia legal. Por ejemplo, comprar inmuebles con dinero proveniente del narcotráfico, adquirir vehículos o empresas, o transformar dinero ilícito en activos financieros. Por otro lado, la transferencia supone trasladar bienes o dinero a otra persona o entidad con el objetivo de dificultar su rastreo. Esta puede realizarse mediante transferencias bancarias, cesiones, donaciones simuladas o incluso contratos ficticios. En segundo lugar, el artículo 2 regula el ocultamiento y la tenencia. En este caso, la norma sanciona a quien adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero o bienes de procedencia ilícita. Esta modalidad implica mantener bienes ilícitos bajo dominio o control, teniendo conocimiento de su origen ilegal. Por ejemplo, guardar dinero ilícito, ocultar bienes, custodiar cuentas bancarias o administrar empresas fachadas. Finalmente, el artículo 3, que regula el transporte y traslado de dinero o títulos o valores de procedencia ilícita. Esta modalidad busca sancionar el movimiento físico de activos ilegales. Dicho traslado puede realizarse dentro del territorio nacional hacia el extranjero o desde el extranjero hacia el Perú. Continuando con el desarrollo del tema, vamos a ver elemento subjetivo, específicamente el dolo. Corresponde analizar este delito de activos, es decir, el dolo. El delito de lavado de activos es esencialmente doloso, lo que significa que la gente debe actuar con conocimiento y voluntad respecto del origen ilícito de los bienes. En ese sentido, el decreto legislativo número 1106 utiliza la expresión conoce o debía presumir. Esto implica que el legislador no solo admite el dolo directo, sino también el dolo eventual e incluso supuestos relacionados con la llamada ignorancia deliberada. En primer lugar, existe dolo directo, cuando el sujeto conoce efectivamente que los bienes provienen de actividades ilícitas. Por ejemplo, cuando una persona sabe que el dinero proviene de narcotráfico y aún así decide depositar en cuentas bancarias. Por otro lado, el dolo eventual se presenta cuando el sujeto sospecha seriamente sobre el origen ilícito de los bienes y, pese a ello, decide continuar con la conducta. Un ejemplo sería el caso de una persona que recibe grandes cantidades de dinero sin justificación económica razonable y aún así decide ocultarlos. Pronto, buenas tardes. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del marco normativo del lavado de activos en el Perú. Para esto vamos a hablar principalmente de la legislación internacional.
¿Por qué? Porque vamos a encontrar al GAFI y las convenciones que tenemos hoy en día, ¿no? Primero, vamos a iniciar con qué es el GAFI. Y el GAFI básicamente es un grupo de acción financiera internacional. Este grupo es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7, con la finalidad de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sus principales funciones son emitir las 40 recomendaciones propiamente dichas del GAFI, establecer estándares internacionales de prevención y sanción, evaluar el cumplimiento de los países miembros, promover medidas de cooperación internacional, entre otros. Sus aspectos importantes vienen siendo la debida inteligencia del cliente, la identificación del beneficiario final de estos delitos, el reporte de operaciones sospechosas que se pueden realizar, la cooperación entre estados y la supervisión de sujetos obligados. Ahora bien, hablamos de las convenciones internacionales. Como primer punto tenemos la Convención de Viena, creada en 1988, principalmente para luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, es decir, el narcotráfico de ese entonces, y asimismo del dinero proveniente de ese delito, o sea, el lavado de activos, ¿no? Luego seguimos con la Convención de Palermo. Esta se da en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Debido al crimen organizado que se daba en aquel entonces, es que se crea esta Convención de Palermo, porque de todo ese dinero del crimen organizado nacía este dinero, pues, ¿no? Luego la Convención de Mérida, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que establece mecanismos para combatir la corrupción y el lavado de dinero derivado de esa misma. Estas normas internacionales sirvieron como base para nuestra legislación penal actual. Ahora, seguimos con la legislación peruana. Vamos a basarnos específicamente en el decreto legislativo 1106. Para esto, las características principales es que el delito es autónomo, es propiamente dicho de la persona que lo realiza. No requiere sentencia previa del delito fuente. O sea, no quiere decir que primero tienes que ser sancionado o que hay una sentencia para que recién te apliquen o te pongan medidas coercitivas. Se sanciona incluso cuando la gente debía presumir el origen ilícito. ¿Qué quiere decir? Que no hay una presunción de que tú sabías o no sabías. El simple hecho de que ese dinero haya sido ilícito es suficiente para poder sancionarte. Incluye medidas de decomiso y levantamiento del secreto bancario. Es decir, a través de la legislación peruana, nosotros podemos eh, interponer medidas de decomiso, levantamiento del secreto bancario para saber de dónde sale o de dónde nace ese dinero. Las conductas sancionadas van a ser la conversión y transferencia, es decir, que consiste en transformar o transferir bienes de origen lícito para ocultar su procedencia. Luego, el ocultamiento y tenencia, que comprende adquirir o poseer o guardar o administrar bienes provenientes de actividades ilícitas. En este caso se da mucho lo que es cuando obtienes un bien proveniente de actividades ilícitas y se lo pones, no sé, al nombre de tus padres, al nombre de un amigo, ya también llamados testaferros. Después el transporte y el traslado. Incluye movilizar el dinero o bienes lícitos dentro o fuera del país. Ahí también entra el delito de contrabando, porque de cierta manera el dinero se puede mover ya sea, no sé, en aviones, en barcos o escondido en muchos lugares, ¿no? Luego tenemos las modificatorias relevantes, que son el decreto legislativo número 1249, el decreto legislativo 1264 y la ley orgánica 31.178. Y con eso se pretende consolidar o reforzar más nuestro sistema tributario. En esta oportunidad voy a explicar sobre las etapas del lavado de activos. En este caso vendrían a ser colocación, estratificación e integración. La primera etapa de la colocación. En esta fase es la fase inicial del lavado de activos en la que el agente va a introducir el dinero ilícito en el sistema económico o ya financiero. Según la doctrina de Víctor Prado Saldarriaga, esta etapa consiste en el ingreso del material de los activos de origen ilícito del circuito económico formal, siendo esta fase la más rigurosa para el lavador, porque el dinero aún es fácilmente rastreable. Desde el punto de vista normativo, el artículo 1 del decreto legislativo número
1106 sanciona la conversión y transferencia de activos ilícitos, lo cual va a abarcar esta fase inicial. Su finalidad en esta etapa es introducir el dinero ilícito al sistema financiero, evitar las sospechas iniciales y disfrazar el origen del dinero. Los mecanismos utilizados. ¿Cuáles son estos mecanismos? Estos mecanismos vendrían a ser los depósitos bancarios, que son de forma fraccionada, mayormente llamados los pitufeos, la compra de bienes de alto valor, el uso de negocios informales y el cambio de ventas. Un ejemplo, una organización criminal obtiene dinero del narcotráfico e introduce pequeñas cantidades de dinero a diferentes cuentas bancarias para así poder evitar los controles y levantar las sospechas. La segunda etapa que tenemos es la estratificación, es también llamada la intercalación. En esta fase, el dinero se realiza múltiples operaciones financieras para así poder ocultar el origen ilícito del dinero, dificultando su rastreo. En este caso, el autor Aland, la estratificación implica una serie de transacciones complejas y que son destinadas para romper cualquier tipo de trazabilidad del dinero. Aquí tenemos su finalidad, es desvincular el dinero de su origen ilícito, crear la confusión en el rastro financiero y sobre todo es dificultar la labor de investigación. Los mecanismos que se utilizan en este caso vendrían a ser las transferencias electrónicas sucesivas, el uso de cuentas en el extranjero, la creación de empresas fantasmas o ficticias y la simulación de contratos. Un ejemplo claro en este caso vendría a ser el dinero depositado en bancos locales es transferido a cuentas en otros países. Por ejemplo, yo transfiero de una cuenta peruana a una cuenta colombiana y luego pasa por varias empresas ficticias y regresa esta como una inversión extranjera, la cual se sabe que no es cierta. Y por último tenemos la etapa de integración. Esta es la fase final de los activos ilícitos y son reincorporados a la economía formal con una apariencia de legalidad. En el decreto legislativo número 1106 sanciona el ocultamiento y tenencia de los bienes ilícitos, lo que incluye su uso dentro del sistema económico. Su finalidad es dar apariencia lícita de los activos, permitir su libre uso, consolidar las ganancias ilícitas. Aquí se utilizan los mecanismos como las inversiones en empresas legales, la compra de bienes inmuebles, la creación de negocios y sobre todo el financiamiento de varias actividades económicas. Un claro ejemplo sería que el dinero ilícito es utilizado para comprar una cadena de restaurantes que genera ingresos de una forma aparentemente legal. Paso a explicar sobre las técnicas de investigación y prueba indiciaria. En el lavado de activos casi nunca hay una prueba directa, porque el delito suele ocultarse muy bien. Por eso la investigación se basa en indicios. Por ejemplo, el aumento patrimonial injustificado, movimientos bancarios raros, uso de testaferros, operaciones sin sustento económico y vínculo con actividades criminales. Lo importante no es un solo indicio, sino varios indicios unidos en una cadena lógica que permita concluir que el dinero viene de una fuente ilícita. También ayudan al análisis financiero en el cruce de información con la unidad de inteligencia financiera, el levantamiento del secreto bancario y la cooperación internacional. En la práctica, las técnicas más útiles son el levantamiento secreto bancario con autorización judicial, análisis financiero y patrimonial, el seguimiento de operaciones sospechosas, el cruce de información de la unidad de inteligencia financiera y la cooperación internacional cuando hay transferencias transfronterizas. Por ello, la eficacia real depende de que estos datos se integren tempranamente en la estrategia fiscal.
Ahora paso a explicar sobre las dificultades en la persecución penal. El lavado de activos es difícil de perseguir porque suele involucrar a varias personas, empresas y operaciones complejas. Muchas veces el dinero pasa por muchas etapas, lo que complica seguir su rastro. La defensa suele alegar que el dinero proviene de actividades legales o que no existe prueba directa del delito precedente. Además, las entidades de sistema de justicia no siempre trabajan con la rapidez técnica que estos casos necesitan. Las penas establecidas en el Decreto Legislativo 1106, en el artículo 1 sancionan los actos de conversión y transferencias de activos de origen ilícito. Artículo 2 sanciona los actos de ocultamiento y tenencia de activos ilícitos. Artículo 3 sanciona los actos de transporte, traslado, ingreso o salida del país de dinero o bienes ilícitos. Las tres mantienen la misma pena base de no menos de 8 años ni mayor de 15 años de prisión. Además, impone 120 a 350 días multa. Las agravantes, establecidas en el artículo 4, menciona que la pena sube a 10 a 20 años de prisión y 365 a 370 días multa cuando ocurre cualquiera de estas circunstancias. Primera, que el agente usa su condición de funcionario público, el agente actúa como parte del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil, el delito se comete como integrante de una organización criminal o si el valor de los activos involucrados supera las 500 UIT. Asimismo, las agravantes más graves. En el artículo 4 menciona que la pena será de 25 años de prisión cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provengan de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Ahora pasaré a explicar la responsabilidad de las personas jurídicas. Como base normativa tenemos el Decreto Legislativo 1106, que es la norma penal principal que tipifica el delito de lavado de activos, regula sus modalidades, agravantes y consecuencias. Como también la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por determinados delitos, incluyendo la vinculación al lavado de activos. ¿Cuándo responde la empresa? La empresa responde cuando el delito se comete en su nombre, por su cuenta o en su beneficio directo o indirecto. ¿Qué sanciones puede recibir? Puede recibir multa, suspensión de actividades, prohibición de contratar con el Estado, clausura o cancelación de licencias o su disolución en casos graves. Su relación con el compliance. La lógica actual del sistema es preventiva, ya que si la empresa quiere reducir riesgos, debe tener un modelo de prevención o compliance. Esto incluye la identificación del cliente y del beneficiario final, la evaluación de riesgos, controles internos, canales de denuncia, capacitación y monitoreo de operaciones sospechosas.